Hola, ya habíamos hablado de los tipos de datos fundamentales, ya sabíamos que teníamos como datos fundamentales el int, float, bool, true o false, también tendríamos los strings y ahora vamos a hablar de las estructuras de datos. Por ejemplo, las listas nos permiten almacenar colecciones de datos, entonces nos permiten almacenar una secuencia ordenada de objetos de distintos tipos. Se caracterizan porque tienen un orden, puedo acceder a los elementos a través de un índice, puede contener elementos de distintos tipos y son mutables, es decir, que las puedo alterar durante la ejecución. Para crearlas podemos usar la sintaxis de corchetes o la función list, ¿sí? En la sintaxis de corchetes simplemente ponemos el nombre de nuestra variable, nuestro objeto L1, que va a estar formado por si se fijan, tenemos los corchetes y entre los corchetes separados por comas cada uno de los elementos. En este caso tenemos el número 1, el string 2, el número booleano true y aquí en este caso una expresión que se va a convertir a un booleano, ¿sí? En este otro caso estamos formando la lista L2 usando la función list y esta lista se va a formar con las letras del string Python. En el caso este de L3 estamos formando una lista con los elementos que están en el rango desde el 0 hasta el 5, que no es inclusivo, ¿no? Le podríamos haber puesto aquí desde dónde, desde el 1 hasta el 5, 1, 2.5, sí, eso lo manejan ustedes. Pero esto es solo un ejemplo. Aquí nos muestra las tres listas que se formaron de esta manera, usando los corchetes o usando la función list. La lista vacía se estaría formada por corchete, ¿sí? Para acceder a los elementos de una lista podemos usar el índice. Por ejemplo, en la posición 0 aquí tenemos el 1 y en la posición 0, 1, 2, 3, en la posición 3 tenemos el false, ¿tá? En este caso, en la posición 0 tenemos la P y en la posición -1 la N. Porque en Python podemos acceder con índices positivos, por ejemplo, está la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, ¿sí? Posición 6 me caigo de la lista, me va a decir que estoy fuera de rango. Si yo accedo con índices negativos, voy a acceder desde derecha a izquierda, posición -1, -2, -3, -4, -5, -6. -7, en este caso, no existe. Entonces, si yo desde la lista L2 accedo al 0, accedo a la P y con -1 accedo a la N. Está bueno para acceder con índices negativos porque yo así no tengo que conocer el tamaño exacto de la lista, sino que puedo acceder con el índice negativo al último elemento. Vamos a mostrar aquí que lo que muestra, me muestra la P y la N. También podemos utilizar el slicing para acceder a sublistas. Por ejemplo, podríamos haber puesto aquí un print de la lista L2, los elementos que están desde la posición 1, recordemos que empieza desde el 0, así que la primera no me la va a mostrar, hasta el quinto elemento. Vamos a ejecutar aquí y nos muestra la Y y hasta, recordemos que este límite es exclusivo, o sea que me muestra desde el 0 hasta el 4. En la posición 0 me mostró desde la 1 hasta la 4, la 1, la 2, la 3 y la 4. La quinta ya no la mostró. Si yo le ponía aquí que me mostrara desde el 0, le podríamos haber puesto que me muestre desde el 0 hasta el quinto, pero que me muestre de 2 en 2 los caracteres. Entonces, con slicing podemos ir poniendo desde qué elemento hasta, este es exclusivo, y de cuánto en cuánto quiero que vaya saltando. Hay varias operaciones que me permiten modificar una lista, como por ejemplo con append yo puedo agregar un elemento. Por ejemplo, podría decirle que a la lista L2 le agregue el elemento un numeral. Ejecutamos. Le voy a pedir aquí que me la muestre luego de agregar el elemento, así puedo ir viendo. Se agregó en la última posición un numeral. Podría agregar en vez del numeral un ampersand. Vamos a agregar. Bien.
Si yo necesito agregar un elemento en un índice en particular, puedo usar insert. Por ejemplo, en este caso voy a decirle que a L2 le inserte una arroba en la posición 0. Corremos y se va a insertar. Me olvidé de mostrarlo. Ahora debería aparecer, si vuelvo a correr la celda, me va a mostrar la arroba 2 veces porque la voy a volver a correr y se va a insertar en la posición 0 nuevamente. ¿Está? Pero le podría haber dicho que la inserte en otra posición, por ejemplo en la posición 5. ¿Está bien? Ahí aparece la arroba. Podría también extender una lista, que sería como concatenarle a una lista a otra. Por ejemplo, le vamos a concatenar a la lista L1 lo que tiene la lista L3. Vamos a hacer L1.extend con L3 y que me muestre L1 después, que ahora va a estar modificada. Hasta acá L1 lo que tiene es estos elementos y ahora me va a aparecer con estos otros elementos. Ejecutamos, me muestra esto. Si yo vuelvo a ejecutar la celda, recordemos que las listas pueden tener elementos repetidos. Por ejemplo, acá tengo el 1 repetido. Me va a agregar nuevamente los elementos de la lista L3. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Extend, podemos eliminar un dato. Por ejemplo, yo podría eliminar de mi lista L2 las arrobas que las insertamos varias veces. Vamos a L2.remove la arroba. Como la tengo varias veces, me va a ir eliminando la que me va encontrando primero, ¿sí? Le voy a ir mostrando acá, una vez que la elimina, qué es lo que tiene. Me eliminó la primera arroba que estaba repetida 2 veces. Ahora la voy a volver a ejecutar a la celda. Ya eliminó la que estaba en la posición 1. La vuelvo a ejecutar, me va a eliminar esa que está en la posición... Bueno, no sé en qué posición ya me había quedado. Si yo lo vuelvo a ejecutar a la celda, me va a saltar un error porque no está, no la va a encontrar. Entonces me salta un error. Tengan cuidado de cuando ejecutan esta instrucción, de fijarse que realmente el elemento exista en la lista. Podríamos hacer un pop que me elimina un elemento que está en un índice particular y lo recupera el elemento, ¿sí? Entonces yo podría poner acá que, digamos, lo recupera, quiere decir que se lo puedo asignar a una variable. Por ejemplo, a mi variable elemento, elem, le voy a asignar L2.pop y acá le puedo decir el que está en determinado índice. O sea que yo de mi lista Python tengo además el ampersand que está en la última posición. Voy a eliminar el ampersand, pop, el ampersand. Habíamos dicho que era un índice, el que está en la posición -1. Le voy a decir que me elimine el último y que me muestre tanto el elemento como vamos a hacer el print del elemento borrado. Vamos a ponerle acá borrado. Y la lista. Vamos a mostrar L2. Ejecutamos aquí. Entonces, en el elemento, yo me puedo ir quedando con el elemento que voy borrando, ¿sí? Si ustedes se fijan, ya el ampersand no aparece. Si vuelvo a eliminar, ahora me va a eliminar el numeral. Vamos a ejecutar. Me borra el numeral y se queda con el elemento. ¿Está? Útil cuando yo necesito eliminar y quedarme con el elemento borrado. ¿Qué más tenemos? Acá, si no le pongo nada, borra siempre el último. Con sort puedo ordenar la lista. Entonces, vamos a L2.sort y que me muestre L2.
¿sí? Le podría haber dicho que la ordene en orden inverso. De hecho, le podría haber dicho aquí, entonces reverse. Por ahí con números se notaría más. Reverse. Me devuelve la lista ordenada al revés. Y después tenemos otras operaciones que no modifican una lista, como por ejemplo len de la lista L2 y me devuelve la longitud, la cantidad de elementos que tiene. Mínimo, el que está en la... Vamos a por ahí en trabajar con esta otra lista que teníamos, la lista L3. Si está ordenada la lista, también podríamos obtener el mínimo ordenándola, o sea, primero haciéndole un sort y luego obteniendo el primer carácter y el máximo obteniendo el último, ¿no? Pero vamos a usar de L3, entonces el elemento más chico ya me lo devuelve, no la modifica la lista. Es el 0, así como el max de la lista L3 es el 4. También lo podríamos haber hecho con la lista L2 y va a recuperarlos lexicográficamente. El elemento más grande es la idea. Mínimo, máximo, ¿qué más decíamos que teníamos dentro de las operaciones? Dato in, ver si algún dato está o no en la lista. Por ejemplo, vamos a preguntarle si el carácter, si la P está en L3, L2. Me dice que sí, pero si busco la arroba ya no la tengo más, o el ampersand, ya los borré, me debería decir que no. Entonces por ahí, antes de eliminar un elemento, podríamos preguntar con in si el elemento está o no está. Podríamos contar. Había una lista en la que teníamos varias veces el 1, es en la lista L1. Tenemos 3 veces el 1, bueno, vamos a contar ahí. L1.count el 1. Era en la lista L1, ¿verdad? Sí. Ejecutamos, me dice que aparece 4 veces. All me devuelve verdadero si todos los elementos son diferentes de algún elemento false, y n si tiene algún elemento que es distinto de false. Bueno, ustedes pueden seguir probando hasta acá por ahora.